Una de las características principales de Jesús de Nazaret, maestro, es que utilizaba parábolas, lenguaje parabólico. Dar un rodeo para darnos una enseñanza sencilla pero misteriosa. Normalmente Jesús utiliza ejemplos del campo, de la vida rural, pero también utiliza ejemplos de la vida religiosa y de la vida social de su época, de la vida ciudadana. Hoy nos fijamos en 3 parábolas en las que el campo no aparece, lo rural, sino lo social, lo ciudadano y también la religiosidad. Vamos con Jesucristo también a dar este rodeo parabólico para aprender cómo debe ser nuestra vida según sus criterios, cómo debe ser nuestra religiosidad y también nuestras relaciones con los demás. La riqueza, la oración, Jesucristo sigue enseñándonos con ejemplos. Introduzcámonos en el misterio para que la palabra nos desvele los caminos del Señor. Bienvenidos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Comenzamos con la parábola del rico y el pobre. El rico, el epulón sin nombre, anónimo, y el pobre con un nombre, Lázaro. Esta parábola, para comprenderla, tenemos que relacionarla con el contexto en el que estamos, ¿verdad? Hemos visto el capítulo 14, enseñanzas de Jesús a la mesa. En casa de un fariseo, Jesús, hemos tratado, ¿verdad?, el tema, da unas enseñanzas. Después, en el capítulo 15, las parábolas de la misericordia. Estamos subiendo a Jerusalén. Y después, en el capítulo 16, varios temas, pero sobre todo el tema del peligro de las riquezas. De hecho, el capítulo comienza y termina con una historia que tiene que ver con la riqueza, ¿no? Una en plan más bien positivo y la última que vamos a ver más bien negativo, la riqueza, ¿no? Además, las 2 historias empiezan igual: érase una vez un hombre rico. Bien, entonces, viendo con el contexto, una de las cosas que Jesucristo quiere enseñar a sus discípulos subiendo a Jerusalén es la relación con la riqueza, lo cual tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento, los libros sapienciales. Nuestra relación con la riqueza es fundamental en nuestra sabiduría de la vida, para saber cómo comportarnos y acertar con las claves de la felicidad. Bien, en el gran contexto de San Lucas, diríamos también esta parábola que vamos a estudiar tiene que ver con la teología de San Lucas, con sus temas. Por ejemplo, hemos puesto aquí tres textos. En el capítulo 1, el Magnificat de María, ¿verdad? Enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Desde el principio este es el Dios de María, el Dios de San Lucas, el Dios de Jesucristo, el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? También en el capítulo 6, las bienaventuranzas, la primera sobre todo, y la malaventuranza. Dichosos los pobres, ay devotos los ricos. Podemos decir que esta parábola es casi un comentario a la primera bienaventuranza y malaventuranza, ¿no? Los ricos, los pobres. Y también en el capítulo 12 tenemos algún trozo sobre el peligro de las riquezas, también otra exhortación de Jesús. Entonces no es una perícopa aislada, sino que hay toda una enseñanza de Jesús
que apunta en la misma dirección. Hay una enseñanza insistente en cómo tenemos que comportarnos ante el mundo de la riqueza. Y después también tenemos que relacionar esta perícopa, esta parábola, con el mundo cultural de entonces. Los estudiosos han investigado y han visto, sobre todo, una historia contada en Egipto, en el siglo I, que también se conocía en Israel, que es muy parecida a esta, quitando el diálogo final de que resucite y vaya a hablarle a mis hermanos, eso no existe. Pero sí, como un pobre y un rico, luego después les va al revés en el reino del futuro, digamos. Una historia en Egipto. También se han encontrado paralelos griegos a esta historia de cuál es la suerte de los ricos, los pobres, en un género literario que se llama sincresis, muy típica del mundo griego, que San Lucas también usa, y es la comparación entre dos tipos humanos, dos tipos de personajes, para sacar de ahí una enseñanza, ¿no? Y también se han encontrado algunos paralelos judíos, por ejemplo, la literatura samizal, como hemos dicho, ¿no? En la mayor parte de los casos siempre es la virtud tiene su premio, o sea, que aunque uno sea pobre y aquí le vaya mal, si es virtuoso le irá bien, y si uno es rico, aunque aquí le vaya bien, como ha sido malo, después le va a ir mal. Como veremos, en nuestra parábola no está tan clara la cuestión del vicio y la virtud. ¿El pobre Lázaro es virtuoso? ¿El rico sin nombre, el rico Epulón, es malo? Bien, pues ahí tenemos un contexto en San Lucas y en el ambiente para ver cómo esta parábola, pues tiene que ser interpretada desde su época para ver si ilumina también nuestra subida a Jerusalén, en donde aprendemos a ser discípulos de labios de Jesús. Recorremos entonces la parábola. Tenemos una primera parte en la que se describe a un hombre rico, érase una vez un hombre rico, diríamos que es el personaje principal, ¿no? Comienza con él y luego será el que en el diálogo hable, el pobre no dice nada. Entonces empieza la descripción de un hombre rico que da pues, dos características y una ausencia, ¿no? El tipo de vestimenta, vestía púrpura, de los emperadores, de las personas muy importantes, ¿no? Y celebraba todos los días, cada día, grandes fiestas, banquetes, fiestas, y no tiene nombre. Y frente a él se describe a pobre que vivía a la puerta del rico. No solamente hay una comparación de dos personas, sino que están cerca. El pobre vivía a la puerta del rico, y en vez de vestir de púrpura, pues el pobre estaba vestido, estaba revestido con llagas y con úlceras. Su piel no tenía vestidos ricos, sino que tenía signos de la pobreza. Las llagas, las úlceras, nos recuerdan a la sexta plaga de Egipto, nos recuerda a lo que le pasó a Job, ¿verdad?, cuando era tentado, también al rey Ezequías, que tuvo graves enfermedades y de las que luego fue curado. Y se describen más cosas del pobre. Deseaba comer las sobras que caían de la mesa del rico. Esto nos recuerda también al hijo pródigo cuando estaba en una tierra lejana, deseaba comer las algarrobas de los cerdos. La forma de describir la parábola es muy parecida, ¿no? Y también en Mateo 15, 27, pues que los perros también se comen, ¿verdad?, lo que cae de la mesa de los hijos. Aquí también aparecen los perros para lamerle las llagas al pobre, que no hay que interpretar seguramente en el siglo I como una cosa bonita y cariñosa, sino más bien los perros en aquel tiempo no tenían la consideración que tienen hoy como animales de compañía, no eran mascotas. Entonces seguramente es un signo también negativo entre todos los demás, que hasta los perros venían allí y no le dejaban en paz, ¿no? Y lo único que tiene bueno, entre comillas, es que tiene un nombre, Lázaro, frente al rico que no tiene nombre. Lázaro significa Dios ayuda. ¿Tiene algún significado el nombre en la etimología hebrea? Puede ser, aunque Lucas no lo desarrolla. Y luego Lázaro nos recuerda a Lázaro, un personaje histórico en el Evangelio según San Juan, Juan 11 y Juan 12, el amigo de Jesús que murió y resucitó. Algunas personas ponen en relación esta parábola con Lázaro porque comparten nombre y al final aparece, aunque un muerto resucite, y Lázaro resucitó. ¿Tendría que ver alguna cosa Juan 11 con Lucas 16? No parece, pero bueno, ahí hay dos parecidos entre ellos que algunos se atreven a relacionar. Bien, después de haberse descrito estos dos personajes, en el versículo 22 comienza la acción.
Una acción, el inicio de la acción es cuando llega la muerte. Es justo al revés, ¿no? Cuando parece que todo termina, aquí todo empieza. Muere y aquí vemos unos doble destino de los dos. El pobre es llevado al seno de Abraham, que es una expresión que no era conocida entonces, nueva en el siglo I en San Lucas. Y el rico, en cambio, es llevado al Hades, que si lo conocemos, el lugar de los muertos para los griegos, el Sheol, lugar de los muertos para los judíos, ¿no? Entonces ahí ya hay un destino diferente para cada uno de ellos. Lo cual también nos dice que parece ser que no tenemos que interpretar esta parábola como el destino definitivo de los dos, porque ambos, en el seno de Abraham y en el Hades, están esperando el juicio final. Diríamos, no ha habido un juicio final todavía. No está en el infierno, sino en el Hades. Y el pobre no está en el cielo, sino que está en el seno de Abraham. Son como dos lugares de espera ante el juicio final, pero ya ahí hay una diferenciación. Es difícil compaginar esta parábola con luego nuestra teología del fin de los tiempos, pero tenemos que decir que aquí, al menos en la apariencia, no se está introduciendo ningún tipo de juicio final todavía, sino que es destino distinto de los distintos tipos de persona en este mundo. Bien, entonces, lugares a los que van completamente distintos. Uno, en principio, el lugar de los muertos, común, más bien negativo, y otro, positivo, el seno de Abraham, el lugar de la comunión de los hijos del pueblo, ¿no? Y en este lugar es lugar de tormento, es negativo, y hay llamas. Todo el tema de las llamas es la literatura apocalíptica la que nos habla de un futuro de llamas que significa la purificación, pero también significa el castigo, el calor, el horror. Bien, y entonces comienza la parte principal de la parábola, que es el diálogo, aquí el pobre no aparece sino como referencia, el diálogo entre el rico y Abraham, en la distancia. Tienen mucha imaginación, ¿verdad? Pueden hablar, pero no pueden acercarse. En ese diálogo, el rico se atreve a pedirle a Abraham, a hacerle una doble petición. Una petición primera para sí mismo, que es muy leve, es una petición muy pequeña, ¿no? Que venga a refrescar un poquito mi lengua entre estos tormentos, que venga Lázaro a mí. Una de las cosas que llama la atención ahora es que por fin el rico ve a Lázaro. Ha estado viviendo a su puerta y no ha sido capaz de verlo. Y ahora cuando él sufre, ahora sí ve a Lázaro. Parece que de arriba a abajo las cosas no se ven bien. No se ve bien a las personas. De abajo a arriba parece que sí. Entonces ahora, porque él está abajo, porque él está en una situación negativa, por fin ha visto al invisible. Porque se ha visto en esa tesitura de estar sufriendo. Es una primera petición y que Abraham dice que es una petición que nosotros, pues, sería posible, ¿no? Que bien, Abraham, es imposible. Porque aunque quisiéramos, primero tú ya tuviste los bienes, los ricos, ¿verdad? Ya hay de vosotros porque ya recibisteis recompensa. Ya tienes, se te agotó la recompensa en la vida, se te agotó. Y además es que hay un abismo entre vosotros y nosotros, no se puede. Hay una distancia enorme, se pueden hablar, se pueden ver, pero hay una distancia enorme entre nosotros, ¿verdad? Entonces hay dos razones que da Abraham para decir es imposible esta petición que me haces. Primero, porque ya has agotado tus consuelos, y segundo, porque el abismo que nos separa, ¿verdad? Casi aquí, como en tantas parábolas, Jesús nos deja un poquito, parece como que es más bueno el rico que Abraham. ¿Quién de nosotros no creemos en un Dios misericordioso? No tendría Dios misericordia. Entonces, cuidado con meter aquí, la parábola quiere dar un mensaje. No da todo el mensaje del Evangelio, sino un mensaje. Y el mensaje es cuidado, porque todo lo que vivís ahora y sus recompensas tiene consecuencias. Luego hay que compaginarlo con la bienaventuranza, la misericordia, claro que sí. Pero dejemos eso por ahora y centrémonos en este mensaje que es verdad. Y entonces, pues casi como buena persona, ¿verdad? Ya que conmigo no hay solución, porque yo ya he muerto, pero por lo menos la gente a la que quiero, mis familiares, a ver si cambian de vida. Entonces, que Lázaro, si no puede venir aquí, siempre Lázaro como misionero, ¿verdad? Si no puede venir aquí a refrescarme, que Lázaro vaya a mi familia para decirles que es seria la vida y que no sigan como yo, mi vida no, que no sigan con mi vida, sino que cambien de vida porque si no mira lo que les espera. Y entonces Abraham también vuelve otra vez a decir, no, tienen la ley y los profetas, es decir, las escrituras, es decir, la Biblia, tienen la Biblia
Y esta lo repite 2 veces. El rico insiste, no, padre Abraham, si es que a la ley y a los profetas no le hacen caso, si es que a la Biblia no le hacen caso. Ya sé que tienen la Biblia, pero no le hacen caso. Pero si un muerto resucita... Y Abraham dice, no, si no hacen caso a la ley y a los profetas, no harán caso aunque un muerto resucite. Que en el fondo está diciéndonos Jesús también con esta parábola. La parábola de Jesús tiene el mismo significado que las parábolas rabínicas que conocemos. Es la ley y los profetas interpretadas por Jesús en sus parábolas son lo que tenemos para cambiar de vida. Es decir, Jesucristo con esta parábola está cumpliendo la misión que Abraham le dice al rico. Esto es lo que tenéis, no esperéis resurrecciones de muertos ni grandes fenómenos, sino a través de la parábola, tomaos en serio la vida tal y como pone la ley y los profetas, las Escrituras. Jesucristo está cumpliendo, al proclamar la parábola, lo que la parábola internamente dice, avisando a la gente que se parece al estilo de vida del rico. Y luego esa última, aunque resucite un muerto, puede tener un significado pues normal, como lo entendemos todos, ¿no? Es decir, si no haces caso a la ley, aunque resucite, o también puede tener un significado aplicado a Jesús. Imaginaos que esta parábola ya no es solamente lo que dijo Jesús, sino una parábola que la Iglesia predica después de Cristo resucitar y que San Lucas pone en su Evangelio. Los lectores, seguramente los cristianos, están también pensando ya en la actualización de la parábola, están pensando seguramente en Jesucristo resucitado. El no creen aunque un muerto resucite no se refiere a Lázaro resucitando, sino a Jesús de Nazaret resucitado. Y en el fondo está diciéndonos, los que no creen en el Evangelio, pues algunos judíos, la gente que no cree en el Evangelio, sobre todo la gente más rica, la gente más segura de sí misma, en el fondo no creen en el Evangelio de la Iglesia, que está predicando a Cristo resucitado, porque no creen en los profetas, porque no creen en la ley. Entonces la Iglesia tiene experiencia, y aquí aparece quizá un reducto de esa experiencia, de que no es creída, incluso anunciando a Cristo resucitado. Pero creednos, si Cristo ha resucitado. No creen. Si no creían en la Biblia, si no creían en la ley y los profetas, ¿cómo van a creer en esto? Entonces esa frustración de la parábola parece como que acaba mal, porque es la experiencia también de la Iglesia primitiva. No acabamos de conseguir la conversión de las gentes, de los judíos, de la gente importante, no acabamos de conseguirlo. Por eso la parábola acaba un poco como muy dura, porque intenta mover las conciencias del tiempo de Jesús y del tiempo de San Lucas. Haremos algo nosotros, porque nosotros no somos el rico, somos los familiares del rico, porque aún estamos aquí. Estamos viviendo su estilo, pero esta parábola es un aviso de antiguos ricos que nos dan a nosotros para ver qué estilo de vida estamos teniendo, a ver si estamos agotando también aquí nuestro consuelo y después se cambiarán las tornas, a ver si estamos ciegos ante la presencia del pobre a la puerta y después tendremos que arrepentirnos de una vida que hemos desechado en riquezas, banqueteando día tras día sin conseguir ver nunca la pobreza de los hermanos. ¿Cómo interpretar, cómo aplicar esta parábola sencilla, pero a la vez extraña, a nuestras vidas, a nuestra situación personal y actual? Llama la atención que esta parábola no tiene introducción ni tiene conclusión. Se lanza ahí quiénes son los destinatarios. Quizá en el versículo 14 del capítulo 16 dice: estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que son amigos del dinero y se burlaban de él. Y Jesús empieza a hablar de la ley y los profetas y ya no deja de hablar hasta que no acaba la parábola con la ley y los profetas. Entonces seguramente podríamos decir que esta parábola indirectamente está así refiriéndose a los fariseos, que además dice que eran amigos del dinero. Pero desde los fariseos se puede aplicar a todos. Ya hemos dicho siempre que los fariseos son las buenas personas religiosas de aquel tiempo. Entonces también se puede aplicar a las buenas personas religiosas de nuestro tiempo. Podemos ser religiosos y tener riquezas y gustarnos las riquezas. Entonces, luego tampoco pretendamos que esta parábola, como todas lo hemos dicho antes, pretenda una teología sobre lo que es el futuro, lo que es la vida, sino es una llamada de atención.
Llama, por ejemplo, la atención que el pobre no es una buena persona, ni es bueno, no tiene premio por ser buena persona, sino porque aquí no ha tenido premios. Y el rico tampoco es una malísima persona. A ver, sí, hay dos cosas que en el rico no funcionan mucho, y es, primero, su ostentación, la púrpura, los banquetes diarios, y segundo, una especie de pecado de omisión grave, gravísimo, que es no ver al pobre. Entonces sí que, aunque en el pobre no hay virtud, en el rico sí que hay, diríamos, vicio, sí que hay, no acaba de ser una persona. Pero la parábola, creo yo, no insiste tanto en el premio a la virtud y el castigo al vicio, sino que insiste en el cambio de perspectivas que llega con el reino, como las bienaventuranzas. Entonces, cuidado con las riquezas en sí mismas, aunque seamos buenos. Cuidado con, hay muchas cosas buenas, las riquezas, también todo tipo de riquezas, los medios de comunicación, que son buenas en sí mismas, pero que tienen un grave peligro porque nos pueden cerrar a los demás y el futuro puede ser incierto y desastroso. Bien dicho esto, podríamos interpretar esta parábola o aplicarla desde distintos puntos de vista o distintos ámbitos, ¿no? Podemos aplicarlo al ámbito mundial también, ¿no? Papa Francisco le gusta hablar de este tema. No puede ser el rico Epulón un signo de países ricos que no quieren ver a su lado a los países pobres que están pasando hambre y quieren llenarse de las sobras de los ricos. Pues se podría aplicar en el ámbito universal, en el mundo global. También esta parábola sería muy actual en el mundo global en que vivimos. O también podríamos aplicarlo al ámbito social, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestros pueblos, también tenemos muchas diferencias entre unos y otros. ¿Saben los de arriba ver las necesidades de los de abajo? Aparte de que sean buenos, lleven razón, sean las necesidades, saben verlas. En el ámbito social cercano a nosotros, ¿no? También en el ámbito eclesial. La carta de Santiago va por aquí, ¿no? Si viene alguien a la asamblea, a la iglesia, que no va bien vestido, que no, ¿cómo le tratamos? ¿Sabemos en la iglesia ver a nuestras puertas también los Lázaros, aquellos pobres que están ahí esperando que nosotros abramos los ojos, nuestra misericordia, nuestra solidaridad? O también en el ámbito personal, es decir, yo, cada uno de nosotros, yo fariseo, yo religioso, ¿esta parábola tiene algo que decir de Dios para mí? No olvidemos también una cosa, el rico no tiene nombre, se puede aplicar a cualquiera, y el pobre tiene un nombre. Pero quizá de fondo hay una ironía, ¿no? Como el rico tiene riquezas, le definen las riquezas. ¿Quién es este? Un rico. En cambio al pobre no le define nada, le define su nombre. Lo único que tiene es un nombre. También por aquí puede ir una enseñanza de la parábola, ¿no? Es decir, a veces tenemos tantas cosas que somos muy pobres humanamente. Cuando el tener se multiplica, normalmente el ser disminuye y la persona pierde. En cambio, suele pasar que cuando menos tenemos, la persona gana y nuestro nombre se engrandece y también somos capaces de ver a los demás. La pregunta final de esta parábola entonces podría ser doble, ¿no? Primero, desde el rico, ¿soy yo un poco también como este hombre que no sabe ver? ¿Qué futuro me espera? Mirando mi presente desde la inversión de suertes en el futuro, ¿qué tendría que cambiar yo en mi vida? O también podría aplicarme desde el punto de vista de Lázaro. ¿Voy yo teniendo nombre? O sobre todo me definen mis riquezas, aunque sean riquezas espirituales. ¿O voy teniendo nombre? Pues apliquemos esta parábola y seamos capaces de interrogarnos. El Señor sigue siendo maestro también en cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero que tienen un peligro, porque la persona siempre es lo primero. Dios siempre es lo primero. Pasamos ahora a otras dos parábolas después de ver la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Saltamos el capítulo 17 y nos vamos al capítulo 18, donde termina, por cierto, con estas dos parábolas que vamos a ver ahora, termina lo que se llama el inciso mayor, el conjunto de textos que San Lucas introduce en el esquema de Marcos, ¿verdad? El inciso mayor que empezó en 9:51. Estas parábolas tienen que ver con la oración, las dos son parábolas sobre la oración. Por tanto, hemos de relacionarlas con el capítulo 11 de San Lucas, Señor, enséñanos a orar. Y en el capítulo 17, al final, hay una perícopa que es un primer pequeño discurso apocalíptico de Jesús sobre el fin de los tiempos. Entonces, también con ese contexto tiene que ver estas dos parábolas, ¿no? La primera es la viuda inoportuna, la viuda que pide justicia.
y que tiene mucho que ver con aquella segunda parabolita en el capítulo 11 que era el amigo inoportuno. Tienen un poco el mismo significado, la viuda inoportuna a un juez injusto y el amigo inoportuno, porque hay que ser perseverantes en la oración. La segunda es cómo hay que rezar, el fariseo y el publicano. También siempre, como decíamos, aprender de dos en dos personajes. El rico Epulón, el pobre Lázaro, la viuda y el juez injusto, y aquí el fariseo y el publicano. Podríamos atrevernos también a decir que estas dos parábolas podrían explicar, desarrollar dos peticiones del Padre Nuestro que también se enseñó en el capítulo 11. La primera porque pide justicia, la viuda, podríamos decir que es una expresión de venga a nosotros tu reino, el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Por fin llega el reino, Dios viene a hacer justicia a sus elegidos. Y la siguiente, el fariseo y el publicano, podríamos decir que es una explicación, un desarrollo de esa petición posterior que es perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, ¿no? El publicano es capaz de venir a la oración a reconocer su pecado. Bien, pues vamos a ir, primero vamos a estudiar un poquito esa parábola de la viuda insistente y en segundo lugar, esa parábola del publicano que se queda atrás. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Vamos con la primera parábola que tiene una estructura del texto sencillísimo y precioso. Esta ahora sí tiene una introducción que nos dice el motivo, casi también el mensaje de la parábola. Dijo Jesús esta parábola para enseñarnos que había que orar siempre sin desfallecer. Es una parábola que intenta mover nuestras vidas a una oración constante, a una oración fiel. Después, la parábola en sí misma, versículos 2 al 5, que nos cuenta la historia de un juez inicuo que ni ama a Dios, ni teme a Dios, ni respeta a los hombres, y de una viuda que es tratada injustamente por parte de ese juez. Y luego la reflexión del propio juez, la parábola. Y después de la parábola, muy interesante, viene una reflexión, una aplicación de Jesús, que aparece como Señor, el Kyrios, el dueño, aquel que es dueño de nuestras vidas, ¿no? Él aplica esa parábola a nuestra relación con Dios. Llama la atención que la viuda sería símbolo de los elegidos, del pueblo, de los orantes nuestra, y el juez injusto sería el símbolo de Dios. Una parábola que llama la atención en su aplicación. Lo que quiere Jesucristo es decir ese argumento de si hasta el juez injusto al final hizo caso a la viuda, ¿cómo no os va a hacer caso a vosotros vuestro Padre? Un argumento a fortiori, diríamos, ¿no? Si hasta los malos hacen caso, ¿cómo no va a hacer caso Dios a los que le piden? Pero termina con una pregunta. Ahora bien, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué significa esa pregunta con respecto a la parábola? Nos fijamos en la parábola en sí misma, después de la introducción, donde aparecen dos personajes, ¿verdad? El juez y la viuda, una parábola, una historieta inventada por Jesús para hacernos pensar. Siempre la parábola es dar un rodeo para
darnos cuenta de una realidad muy nuestra. El juez es un juez completamente inmoral, en sus dos ámbitos, como hemos dicho. Ni teme a Dios, ni le importan los hombres. Es un juez, no podemos contar con su justicia, ni con su moralidad, ni con su buen hacer. No. Y luego una viuda. La viuda, sabéis que junto a los huérfanos y a los extranjeros son los tres tipos de las personas pobres en Israel, que la ley intentaba ayudar, ¿verdad? Intentaba hacer que los demás los ayudaran. Bien, entonces, una viuda que está en absoluta debilidad. No hay nada más débil frente a un juez que una viuda que no tiene nadie quien la ayude, ni su marido, ni sus hijos. Y tenemos otro caso de la viuda, a Lucas le importan mucho las viudas, ¿verdad? Ya hemos hablado de ella, el hijo de la viuda de Naím, cómo Jesús ayuda a esa viuda, ¿no? Y luego después también tenemos, siguiendo a Marcos, el texto de Lucas 21, esa viuda que da en el templo un montón, da muy poquito, pero es mucho en comparación con lo que ella tiene. Allí, en este texto, aparece la viuda como modelo de caridad. Y aquí aparece la viuda como modelo de fe. Dos viudas, modelo para nosotros. Una viuda. Otra vez Jesús elige cada personaje para ser modelo nuestro, que vaya. Modelo de caridad, una viuda pobre. Modelo de fe, una viuda indefensa. Jesús siempre está cambiando nuestra forma de mirar la realidad. La viuda como modelo. Igual que para Simón, acordaos, Lucas 7, la pecadora sin vergüenza, modelo. Ahora veremos el publicano, modelo de oración. Pero ¿qué modelos busca Jesucristo? No son ciertamente nuestros modelos, ¿verdad? Para nada. Entonces la viuda, en su absoluta pequeñez, pero es una viuda que se atreve y toma ella la iniciativa, se atreve a pedir justicia al juez injusto. Y en un primer momento el juez, y después de la presentación, ¿no? Pues la reacción del juez a la petición de la viuda, y como es un hombre que no teme a Dios ni no hace nada, no actúa, no tiene ganas de hacer justicia, no tiene ningún motivo para hacer justicia. Y además dice San Lucas, este matiz es importante, que esto dura y dura, se prolonga. El juez no acaba de hacer justicia a la viuda. Tiene que ver con la aplicación de la parábola. Tarda mucho, no hace nada, es inactivo. Tarda y se prolonga largamente. Pero la viuda no ceja en su intención. Y al final tiene un monólogo interior del juez injusto. Entonces, por motivos muy poquito morales, pero al final el juez va a cambiar su forma de pensar, de actuar, y por eso, por fin, va a hacer justicia a la viuda, no por motivos que están en él, sino por la insistencia de la viuda. Esto del monólogo interior es algo muy utilizado por San Lucas. Os hemos puesto algunos textos donde aparece también Simón, el hijo pródigo, como 7:39, 12:17, 15:17, 16:3, 18:4, personajes que tienen un monólogo interior. Una de las cosas más importantes que Jesús quiere transmitirnos en San Lucas es la capacidad de recapacitar. Cuando recapacitamos, las cosas pueden cambiar. De hecho, lo único bueno que tiene este juez injusto es la capacidad de recapacitar, porque entonces va a cambiar. Muchas veces cuando hablamos con alguien y queremos decirle muchos consejos, no sirven para mucho. Pero si fuéramos capaces de darle menos consejos y dejar que quede ahí para que luego él solo recapacite, creo yo que conseguiríamos muchas más cosas. Las personas necesitamos un tiempo para el monólogo interior. No podemos convertirnos solo en el diálogo externo con alguien, aunque lleve razón. Necesitamos nuestro tiempo, nuestra soledad, nuestro monólogo interior. La importancia del monólogo interior para cambiar. Pues aquí acaba la parábola, que es una parábola un poco extraña. No, el juez, que es el protagonista principal, no es ejemplo de nada. ¿Cómo aplicar esta parábola? Nos quedamos un poquito en interrogante. Menudo juez. Pues ahora viene la aplicación de Jesucristo al tema, al ámbito de la oración de sus discípulos. Después de la introducción, después de la parábola, vamos ahora a la tercera parte, que es la aplicación de Jesús mismo de esta parábola al tema de la oración. Primero, escuchad, dice a sus discípulos, escuchad lo que medita por dentro el juez injusto. Un verbo muy típico de San Lucas. Fijaos bien, escuchad. Tenemos que aprender a fijarnos en las cosas
también en esas intenciones profundas, escuchad, aprended de la escucha, estad atentos a lo que sucede, a las actitudes de los demás, escuchad. También aquí sí comenzaba la gran oración judía, ¿verdad? Escucha Israel, Shema Israel, Deuteronomio 6. Y luego el argumento, si el juez por estas razones ha hecho esto, ¿no va el Señor a contestar a aquellos que le rezan día y noche? Ese es el argumento fundamental. Si un juez malo, injusto, Dios, ¿cuánto más, verdad? Si vosotros que sois malos, dice también en el capítulo 11, ¿verdad?, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? El argumento del cuánto más. A fortiori, cal vahomer, dicen los hebreos, un argumento fundamental. Hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. Muy bonito, llama a los discípulos que rezan, a los discípulos llama elegidos de Dios. Ellos se saben elegidos, no son como una viuda frente al juez, sino que son elegidos ante aquel que los ha elegido. Si los ha elegido él, ¿cómo va a darles largas? Luego le gritan día y noche. El grito no solamente es rezar, es gritar. Hay aquí un matiz de una necesidad extrema, de un tiempo de persecución día y noche. Nos recuerdas un poquito a los salmos, ¿verdad? Hay muchos salmos en los que te grito y no respondes, ¿no? Esas súplicas fuertes de los salmistas que están en grave dificultad y no acaban de ver cómo Dios les atiende. Pues igual esto da por supuesto una iglesia, una comunidad de elegidos que se sienten indefensos, como viudas indefensas, en medio de jueces injustos. Una iglesia perseguida y que solamente tiene Dios como garante de su justicia. Entonces, la oración no es solamente una cuestión espiritual, diríamos, sino que es una cuestión física, civil, histórica. La Iglesia, en medio del mundo, está desguarnecida, no tiene ayuda, no tiene quien se ocupe de ella. Los jueces van por otro lado, el mundo va por otro lado. Ellos son como una viuda sin defensor. Entonces, Dios es mi defensor. Pues tened confianza, porque Dios hará justicia a aquellos que le gritan día y noche. Lo único que pide es que seáis como la viuda, la insistencia en la oración. O es que tarda. Aquí también tenemos que verlo en el contexto de cuando San Lucas escribe el Evangelio, en el contexto de la época del siglo I. La parusía, la llegada del Hijo del Hombre, no acaba de llegar, no acaba de venir Jesús. Entonces, cuando se retrasa, algo se debilita. Cuando nos hacen un anuncio tenemos enseguida mucha fe, tenemos mucha expectativa, tenemos mucha ilusión. Pero cuando no se cumple esa ilusión primera, ¿cómo mantener la ilusión cuando no se realiza aquello que nos ilusiona? Esto es muy difícil. Y la comunidad cristiana veía eso, ¿no? Jesucristo no acaba de llegar. El fin de los tiempos no llega. La justicia no alumbra. Todo sigue igual. Estamos atentos esperando al Señor y el Señor no llega, y el mundo no cambia, y todo sigue igual. Y por eso la última frase nos pone esto en relación con el tema de fondo, que es una oración no teórica, sino una oración en un tiempo de espera. El fin de los tiempos no llega. Cuando venga el Hijo del Hombre, ya no es un juez, el Hijo del Hombre, que vendrá a juzgar, ¿verdad? Por eso la parábola del juez. Cuando venga el Hijo del Hombre, no sabemos cuándo va a venir, encontrará fe en la tierra, encontrará esta actitud de oración perseverante en la viuda indefensa. Lo importante no es, o la cuestión no es si Dios actúa o no actúa. Esta parábola quiere decirnos, por supuesto que Dios actúa. Pero más allá de la parábola, Jesucristo ahora transmite el problema a otro lugar. El tema no es Dios. Hay que fiarse de Dios. Pero ¿podemos fiarnos de nosotros mismos? ¿Podemos fiarnos de nuestra perseverancia? ¿Cuánto límite tiene nuestra espera? ¿Cuánta distancia en el tiempo dura nuestra fe? En el capítulo 17, al principio del capítulo, en el versículo 5, los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Pues al final en el capítulo 18, un poquito, esta es una respuesta también. Si tuvierais fe, pero me pregunto si seréis capaces de mantener la fe hasta el final. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Y qué significa eso? Encontrará gente rezando. Por otra parte, parece que Jesucristo vendrá a salvarnos, el fin de los tiempos vendrá, no solamente porque vendrá, sino que la venida de Jesucristo es como la respuesta de Dios a la súplica de sus elegidos. También dice San Pedro, segunda carta de Pedro, esperad y acelerad el fin de los tiempos.
gracias a nuestra oración, de alguna forma podemos adelantar el final, el reino, podemos acercarlo. La llegada del Hijo del Hombre es también respuesta a nuestra espera, a nuestra vigilancia, a nuestros deseos de que llegue. Pero claro, sucede que el Señor, al tardar tanto, no se arriesga a que su pueblo pierda la fe. Después de 2000 años, los creyentes en el Hijo del Hombre, ¿cómo andan de fe? ¿Siguen pidiendo justicia a Dios o la buscan en otro sitio? ¿Siguen viviéndose como viudas indefensas que solamente de Dios pueden esperar el futuro? ¿O siguen buscando en otras cuestiones sus medios para asentarse en este mundo? ¿Los cristianos necesitan que venga Jesucristo o ya no nos hace falta? Y el fin del mundo será pues un acontecimiento objetivo, pero no una necesidad acuciante de los elegidos. Qué pena sería, ¿verdad?, que no necesitáramos que llegara la justicia de Dios. También tiene que ver esto con la bienaventuranza de San Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, como la viuda, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿qué es la fe? La fe tiene que ver con una oración perseverante. La fe tiene que ver con una necesidad casi física, histórica, social, religiosa, de la llegada de Jesucristo. Señor, si no vienes, no tenemos solución. Señor, si no irrumpes y haces justicia, la injusticia reina en el mundo. Relación entre fe y oración, relación entre oración y fin de los tiempos. Somos la Iglesia viuda, somos la Iglesia una comunidad orante que sigue esperando de forma cada día más intensa, sin perder la ilusión, la llegada del amigo, del juez que establece el reino y su justicia para todos. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pasamos ahora a la última parábola del inciso mayor, el último texto, la parábola famosa, preciosa, del fariseo y el publicano. Otra vez, como siempre, aprender de 2 en 2. Casi siempre el protagonista principal es el protagonista principal, pero siempre el menos importante es aquel de quien hay que aprender. Esa es cómo funciona Lucas en sus enseñanzas, ¿no? Es Jesús de San Lucas.
Primero hay que ver un poquito el contexto en el que está en relación con la parábola anterior. Se relaciona con ella, la viuda inoportuna, la viuda, sí, es por la oración. El tema de la oración también con el tema de la justicia. Hazme justicia. Y aquí uno llega justificado, ¿no? El tema de la oración y hacer justicia tiene que ver con la parábola, con el contexto anterior. Y el contexto siguiente, aunque ya es de Marcos, pero habla, San Lucas, que es una unidad, habla de los niños, dejad que los niños se acerquen a mí. Es decir, lo que en aquel tiempo era despreciado, los que parecían los últimos para poder estar cerca de Dios, los niños, son aquellos que están más cerca de Dios. Y aquí igual, ¿no? No es el fariseo, sino el publicano el que tiene acceso real a Dios en la oración. Entonces también esta lectura en el contexto es importante para comprender esta parábola. Bien, y luego, como siempre, la parábola podemos decir que tiene 3 partes más una mención final. Las 3 partes son, primero, como siempre, una introducción, donde nos dice la clave de la parábola. Lo dijo Jesús esta parábola por algunos que se creían justo. Al final resulta que no es justificado que se cree justo. El tema es la justicia, ser justo, que es en el Antiguo Testamento decir ser santo, ¿verdad? ¿Quién es aquel que cumple con la Torá, con la voluntad de Dios? ¿Quién es justo? Entonces hay gente que se tienen por justos y no lo son tanto. Cuando acaban la oración resulta que no quedan como justos, sino al revés. Porque además se creen justos pero desprecian a los demás. Literalmente tienen en nada a los demás. Este mismo verbo se aplicará luego en 23:11 como Herodes tiene en nada a Jesús. De alguna forma Jesús será identificado históricamente con el publicano de la parábola y Herodes con el fariseo de la parábola. Entonces, si alguien reza mucho, si alguien paga muchos diezmos, ayuna, pero desprecia a los demás, no sirven para nada sus prácticas religiosas. Todo queda pervertido, todo queda sin ningún tipo de fruto. Entonces, cuidado con aquellos, nos puede pasar a todos, que es verdad que tenemos cosas buenas, pero eso nos sirve para situarnos por encima de los demás, para despreciar a alguien, porque entonces no nos sirve de nada. Bien, y la parábola en el centro, versículos 10 al 13, y luego una conclusión de Jesús, 14a, y después un añadido, una frase, logion, que aparecía en otros contextos y que también aquí se pone, ¿no? Quien se ensalza será humillado, quien se humilla será ensalzado. Se pasa de la justificación al ensalzamiento, ¿no? Bien, la parábola tiene que ver con 2 personajes, un fariseo y un publicano, que van al templo a orar. Al templo se van a ofrecer sacrificios, aquí se va a orar al templo. Y entonces hay distintas actitudes de los 2 personajes. El fariseo reza de pie, que es el modo normal de rezar para un judío, ¿verdad? Indica respeto ante el Señor que viene, ante el Señor que está en tu presencia, entonces rezar de pie. Pero aquí tiene también un signo como también de cierta altivez o cierta dignidad, que en principio no es malo, pero frente a él el publicano no se atreve a levantar los ojos al cielo, sino que es más bien, ¿verdad? Entonces, de pie no atreverse a levantar los ojos. Y dice que reza para sí mismo, que puede interpretarse, esto es una ironía yo creo, puede interpretarse que reza en silencio, reza un poquito pensándolo, o también literalmente reza para sí mismo, significa que no reza para Dios, que sus pensamientos no son oración, porque se quedan en sí mismo. Es una automeditación y eso no es oración. Yo creo que aquí está una sutileza de San Lucas en este verbo, y es que en el fondo el fariseo no está rezando, está mirándose a sí mismo, está en el templo mirando su vida y contento con ella, y luego mirando al otro para despreciarlo. Entonces no es oración porque no llega a Dios. ¿Y qué dice? Pues cosas buenas, ¿no? Ayuno 2 veces por semana. Los judíos, después de los cristianos, ayunarán 2 veces por semana, también los cristianos miércoles y viernes, los judíos lunes y jueves, para distinguirse. El ayuno era una cosa que no era obligatoria, 2 veces por semana, había días al año obligatorios, pero esto es una especie de libremente yo soy una persona devota y que tiene unas prácticas no obligatorias, pero que dicen pues mi nivel religioso, ¿verdad? Y también limosna, pago el diezmo de todo. Leyendo el Salmo 26, 25, uno dice, es la oración que haría el fariseo, que es un salmo precioso, pero el tono con el que lo dice, el mirar al otro, no soy como ese publicano, ¿no? O también el 119, una preciosa meditación sobre la Torá. Yo cumplo la Torá, intento
Es decir, podríamos poner en boca de este fariseo estos dos salmos, solo que parece que el fariseo está tergiversando esta oración sálmica porque lo hace desde una perspectiva de desprecio a los demás, de mirarse a sí mismo para creerse justo. Y en cambio está el otro personaje, el publicano, que sabéis lo que es fariseo, es el miembro de un movimiento religioso de entonces, que eran los más abiertos, los más religiosos, las mejores personas del mundo judío. En cambio, publicano es un movimiento religioso, publicano es un oficio, cobrar impuestos, y que tenían mala fama, pero ganada. Eran más bien ricos, veremos Zaqueo, o sea, no eran pobres publicanos, que decimos tantas veces, sino que eran publicanos sinvergüenzas, la mayor parte de ellos ricos y medio ladrones, que se quedaban con parte de lo que cobraban, ¿verdad? Mal vistos porque cobraban en nombre de Roma los impuestos y se quedaban con bastante de sus impuestos. Entonces no es un fariseo malo y un publicano bueno, no. Es un fariseo religioso y un publicano sinvergüenza, malo como los publicanos eran. Ahora bien, ¿qué hace el publicano? Como es malo, como es pecador, pues va a rezar como lo que es. Y se mantiene a distancia. ¿A distancia de quién? ¿Del fariseo? ¿De Dios? Al final del templo, ¿cómo se mantiene? Es una forma de subrayar su indignidad. Ya su postura, las posturas son muy importantes. La postura ante los demás, la postura ante Dios cuando rezamos. El cuerpo indica mucho de nuestra actitud, ¿verdad? Pues aquí también el cuerpo, ¿no? Los judíos todavía hoy rezan en el muro de Lamentaciones con sus posturas. Nosotros en la misa tenemos 4 posturas en la oración, ¿verdad? Entonces la postura implica mucho, ¿verdad? Entonces, la importancia de la postura para expresar nuestro estado del alma ante Dios. A distancia, otra postura, los ojos, no levanta los ojos, porque se siente indigno. ¿Y cuáles son sus palabras? Tiene mucho que ver con el Salmo 51, 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Es decir, no soy digno de que me mires siquiera. Soy un pobre pecador. Ten misericordia de mí. Dice, reconcíliate conmigo, Señor. Es decir, ten tú la iniciativa de sanarme, porque yo no puedo hacer nada. Soy un pecador. Muy distintas actitudes. Este no es bueno, este es malo, pero en la oración reconoce su pecado. Reza su verdad, le trae ante Dios, abiertas de par en par, su vida y su alma. Y entonces, conclusión de Jesús a esta parábola. Os aseguro que el publicano fue a su casa, desde el templo a la casa, a la vida ordinaria. ¿De qué ha servido la oración? ¿Para qué vale la oración? Uno llega a su casa con la vida transformada, justificado, y el otro que se creía justo, en cambio no. La oración sirve para transformar nuestras vidas, pero depende de cuál sea nuestra actitud en la oración. Ejemplo de una oración humilde. Si la viuda era una oración perseverante, ahora es una oración humilde. Y esto se amplía a todos. Todo aquel que se ensalza será humillado, y todo aquel que se humilla será ensalzado. Se utiliza en otros contextos, también lo he visto en el capítulo 14 de San Lucas, se utiliza en este contexto, es una frase que sirve para aplicarla, fue una frase de Jesús, que en los evangelios se aplica a muchas circunstancias. Esta es una de ellas, también a la oración. La oración y la humildad. Para que de esta forma la oración nos transforme, digamos en el capítulo 14, seamos puestos en un sitio mejor, seamos elevados aquí, seamos justificados. La oración y la fe, la oración y la humildad. Ser capaces de llevar a la oración nuestro pecado nos hace ser humildes y nos hace quedar justificados. Fariseos, personas religiosas, aprended a rezar también de la mano de los que no son buenos. Aprended los caminos difíciles de la humildad. Una posible lectura de esta parábola del fariseo y el publicano, muy actual, aunque ya Lutero hablaba de esto un poquito, y otros autores, es la lectura en clave psicológica. Podríamos decir que el fariseo tiene una gran autoestima, en cambio el publicano, lectura en clave psicológica. ¿Cuál es la autoestima verdadera y la autoestima que se fundamenta en lugares poco ciertos, ¿no? Entonces, lectura en clave psicológica. ¿Cómo me siento yo conmigo mismo y con mi religiosidad?
La autoestima es buena, es buenísima, pero cuando brota de la verdad y de una relación humilde con Dios. Podríamos decir que el fariseo tiene una autoestima subida de tono, y en cambio es falsa, completamente falsa. Entonces, también la oración, la religión, la fe, tiene que ayudarnos a una psicología madura, centrada, para conocernos de una forma sana, aceptarnos y de parte de Dios también, en presencia de Dios, querernos. Entonces, os invito a una lectura psicológica de esta parábola para aprender los caminos verdaderos de una autoestima sana. Por otra parte, también importante la relación de esta parábola con la teología de San Pablo, que nos habla de la justificación por la fe. La parábola anterior hablaba de la fe y esta de la justificación. ¿Quién es justificado? No son las obras del fariseo lo que le justifica, sino la oración humilde, necesitada del publicano lo que le justifica. Y por fin, una pequeña reflexión, hemos acabado las parábolas del gran inciso, la importancia de las parábolas en Jesús y también en San Lucas, ¿no?, como gran evangelista de Jesús. La parábola, digamos aquí dos cositas muy sencillas, tiene como una doble función, ¿no? La primera es, la parábola no pretende solamente explicar cosas o dar mensajes nuevos para que meditemos sobre un tema, sino que la parábola intenta convertir. Es una llamada de atención de una forma casi siempre paradójica para ayudarnos a cambiar de perspectiva. La parábola es siempre un reto a nuestra forma de pensar y de vivir, a nuestra religiosidad preconcebida. La parábola intenta que empecemos a pensar según piensa Jesús, según los caminos de Dios que nunca son los nuestros. Entonces, estas extrañezas en las parábolas son pretendidas. La parábola quiere que la adhesión a Jesucristo, a su forma de pensar y actuar, a su forma de ver la realidad, también en las cosas religiosas. Y en segundo lugar, en la trama narrativa, Jesús hace cosas, van sucediendo cosas. La parábola, como el discurso, es una interrupción de la narración. No sucede nada, sino que se cuenta una historia. Esto es un mensaje muy interesante. La vida, lo veíamos en Marta y María, la vida no es solo acciones, sucesión de tareas, programación de actividades, sino que en la vida es necesario de vez en cuando pararse, contar historias, interiorizar, pararse a pensar. Y de esta forma, la sucesión narrativa de sucesos no va a ser algo vacío, sino que vamos a ir caminando por los caminos de Jesucristo. Vamos a ir viendo su perspectiva y su forma de ver las cosas. Entonces, las parábolas son un recuerdo a nosotros de tenéis tiempo para dedicar a pensar en nuestra vida. Tenéis tiempo para dedicarlo a Dios y a la hondura. La parábola como momento de reflexión en nuestra vida religiosa. Las parábolas están llenas de belleza y sencillez. Están llenas de hondura de parte del Señor. Por eso nos atrae tanto la palabra, cautivados por ella. Y también gracias a las parábolas nos vamos introduciendo en el reino. También nosotros formamos parte de la gran parábola de Jesús. Él nos hace protagonistas de sus parábolas. Seguimos cautivados, seguimos caminando, seguimos escuchando historias de parte del Maestro. Queremos formar parte de su historia. Feliz semana a todos.